Recientemente tuve el impulso de construir un barco hidroala estabilizado activamente. Entonces, ¿qué es exactamente eso? Bueno, los hidroalas son básicamente solo alas que vuelan bajo el agua. Como los aviones, los barcos pueden diseñarse para tener estabilidad pasiva, con una tendencia natural a mantenerse erguidos. Esto se hace con hidroalas que perforan la superficie, donde la superficie de elevación penetra el agua. La fuerza de elevación cambia según la profundidad de inmersión de la hidroala. Cuando el barco se inclina hacia un lado, la hidroala de ese lado se sumerge más, generando más elevación y enderezando el barco. En este increíble video de Rectus Flight de 2011 puedes ver que intenté construir uno de estos antes. Podría haber funcionado si fuera más potente. Además, rápido desvío, pensé que esta grabación se había perdido para siempre, pero en realidad estaba escondida en este video. Construyó un gran vehículo de efecto suelo delta inverso, similar al que trabajó para la compañía de barcos voladores. Esto sucedió en 2010, recuerdo que funcionaba en la hierba, pero no tenía suficiente potencia para despegar del agua. Era visible incluso desde la vista satelital de Google Earth por un tiempo. Bastante hilarante. De todos modos, volvamos al tema. El hidroala estabilizado pasivamente no es lo que quiero. ¿Por qué podrías preguntar? Los hidroalas pasivos dependen del agua agitada, ya que la altura de la ola cambia la elevación producida por el ala, haciendo que el barco suba y baje con las olas. Quiero hacer un ala completamente sumergida, con forma de T invertida. La ventaja es que son inmunes al agua agitada. Esto se debe a que el ala siempre está bajo el agua generando una elevación constante sin importar la altura de la ola, siempre que las olas sean más cortas que la parte vertical. El desafío con este diseño es que carece de estabilidad natural, por lo que se necesita un control activo para evitar que vuelque. Para hacer esto, usaré un controlador de vuelo de dron para medir el ángulo del buque. El ángulo de ataque de los hidroalas será ajustable con servos, permitiendo al controlador de vuelo estabilizarlo, similar a un avión. Basta de teoría, manos a la obra. Este hidroala fue lo primero que hice con mi nuevo Stepcraft M1000. Corté todo con una fresa de 2 milímetros porque las más grandes aún no habían llegado por correo, lo que tomó bastante tiempo. Utilicé pestañas para sostenerlo en la madera y corté esas con un Dremel, luego lo lijé todo bien y suave. Fresé uno de estos hidroalas con control numérico por computadora y quería imprimir en 3D los otros dos, así que eso hice. No estaba seguro si la impresión 3D mantendría la forma precisa del perfil aerodinámico, pero al dividir uno por la mitad, se ve bastante bien. Imprimí estos en 3 partes y los pegué con varillas para alinearlos. La principal desventaja de imprimir estos en 3D es que tienen pequeñas crestas de modelado por deposición fundida, requiriendo mucho lijado para eliminarlas. Después de alisar bien los agujeros rectangulares para la pieza de pivote, los tapé con arcilla para evitar que se llenaran de resina al cubrirlos con fibra de vidrio, que fue mi siguiente paso. Mezclamos un poco de epoxi y lo pintamos en el papel aluminio, luego cubrimos todo con algunas capas de tela de vidrio de 2 onzas, humedeciendo la tela con epoxi después de cada capa. Después de la fibra de vidrio, vino una capa de película plástica para mantener el epoxi alejado de la tela transpirable, que ayuda a aplastar todo al extraer el aire de una bolsa de vacío. Utilicé la cama de mi impresora 3D como horno de curado, y horas después saqué todo de la bolsa y lo despegué. La fibra de vidrio se vuelve transparente al añadir resina de epoxi, luego recorté y lijé los bordes. Corté la fibra de vidrio de los agujeros con arcilla y la retiré. Luego lijé la fibra de vidrio hasta que quedó bien suave. Aquí puedes ver los bonitos bordes de salida afilados. Es muy importante que los hidroalas sean súper suaves, porque el agua es 830 veces más densa que el aire, por lo que cualquier pequeña impureza crea una tonelada de resistencia. Después, corté pequeñas pestañas de placa de fibra de carbono de 4 milímetros en el Stepcraft y las pegué con epoxi en los hidroalas. Nuevamente, los curé en la cama de mi impresora 3D. Apliqué otra capa de epoxi y luego lijé hasta que quedó suave. Finalmente, se aplicó una capa de pintura en aerosol para terminar los foils. Después, construí las partes verticales, hechas de 2 mitades impresas en 3D que pegué. Puedes ver que hay algunos pequeños pasadores de acero para alineación, y aquí estoy presionando los casquillos de bronce para el mecanismo de pivote. Una vez que el pegamento se secó, tuve que lijarlos hasta que quedaran suaves. Y luego tapé los agujeros con arcilla. Luego fue el momento de más epoxi y fibra de vidrio. Junté las capas de fibra de vidrio, agregué tela de desprendimiento, lo puse en la bolsa de vacío y de vuelta en la cama de la impresora 3D. Entonces ocurrió la tragedia. La temperatura solo había subido unos 5 grados centígrados. El PLA se derritió. Nunca aprendí la lección al derretir moldes impresos en 3D. Terrible. Al quitar la capa de pelado, generaba rayos 10 tribales luminiscentes, lo cual es bastante genial, así que después de irradiarme, tuve que hacer todo el proceso de nuevo. Tenía carbono de repuesto, así que lo puse en el borde de ataque. Si te preguntabas sobre la franja negra. Después de rehacerlo todo, finalmente obtuve algunas partes utilizables. Entonces me puse a limpiarlos y lijarlos.
Usé una fresa pequeña en mi Dremel para cortar la fibra de vidrio sobre el orificio del pivote. El borde de salida en estos es súper afilado para la máxima hidrodinámica. Luego corté algunos pernos de hombro 1003 del proyecto de la tapa de nieve para hacer estos pequeños pasadores para el pivote. Luego conecté varillas de empuje y las enrocé a través de las partes verticales. Coloca un pasador allí y tienes un hidroala activo de cantidad 1. Bastante impresionante. Luego puse una varilla más delgada encima del varillaje para interactuar con el servo y la sujeté con superpegamento y termocontraíble. Después, comenzaron con los pontones. Corté estos con mi control numérico por computadora de espuma de aislamiento poliestireno extruido rosa en mi 1000 il. Fue una operación de fresado de 2 lados. Haces un lado, luego lo volteas para hacer el otro. Usé pequeños pasadores de acero en la cama del enrutador para alinear perfectamente el material al voltearlo. Esta es la parte más desafiante cuando se trata de fresar piezas por ambos lados. En retrospectiva, la forma de estos pontones es incorrecta. Hablaré más de esto luego. Después de fresar, corté las piezas y lijé la espuma hasta dejarla suave. La espuma cruda es porosa, así que le apliqué varias capas de policrílico. Después puse los hidroalas en los flotadores y coloqué servos impermeables HS 5086 de alta gama para ajustar el ángulo del hidroala. Después, encendí mi nueva impresora 3D FlashForge Adventure 4 e imprimí algunas piezas para el mecanismo de giro del flotador trasero. Ensamblé estos con una barra cuadrada, rodamientos y tornillos, creando un pequeño mecanismo de pivote que pegué en el pontón trasero. Esto es básicamente nuestro timón. Imprimí en 3D varias articulaciones de palo pequeñas y las usé para ensamblar todo. Esto es básicamente el chasis. Está alimentado por un motor sin escobillas y una hélice de aire montada sobre el flotador trasero que gira con el timón, actuando como un vector de empuje. Entonces, los dos foils frontales se controlan de manera similar a los elevones en un ala delta. El foil trasero es básicamente solo un elevador. Para la primera prueba preliminar, no usé un controlador de vuelo a bordo, solo quería ver si podía controlarlo manualmente sin ayuda de sensores. Lo primero que me di cuenta es que no le dediqué suficiente pensamiento al pontón. Debería haberlos hecho con escalones como los flotadores de avión, para facilitar el abordaje. En cambio, tienen forma de orificios de desplazamiento, lo que dificulta salir del agua. El problema es que el motor trasero absorbía demasiada agua. Esto resultó ser un gran problema, como verás pronto. Después de sacarlo del agua, fue casi imposible mantenerlo a la altura adecuada, sin que los hidroalas rompieran la superficie y se deslizaran sobre el agua. Existe un rango muy estrecho de altura aceptable, y es difícil mantenerse en él. Mantener el eje de balanceo nivelado también fue un desafío. A veces simplemente se inclinaba hacia un lado. Entonces, esto ocurrió. ¿Qué diablos? ¿Qué acaba de pasar? Oh, eso debe haber sido el escape. Oh, no. Acaba de prenderse en llamas. Oh. Esto es lo peor. El escape probablemente se sobrecargó por el agua succionada a través de la hélice. Afortunadamente, una ligera brisa costera lo devolvió, evitando que tuviera que nadar. Quizás no controle el acelerador, pero al menos tengo el timón. Esa prueba no parecía muy prometedora. En el próximo video, instalaré un controlador de vuelo y probaré si los sensores de control y bucles de control de alta velocidad pueden pilotarlo mejor que yo. Permanece atento, los resultados probablemente te sorprenderán. Eso cubre la construcción del hidroala y la prueba inicial. Estoy emocionado por el próximo video, no decepcionará. Eso es todo, gracias por ver.